Buenos días, profe. Muy buenos días, mi amigo. Un segundito, voy a terminar de pasar aquí asistencia. Bueno, viendo un pantallazo y luego actualizo. Profe, a Padrón no tiene luz, profe. Y Ah, Nicolás tiene excusa. ok. ¿Me repiten lo último? Padrón no tiene luz y... Y Nico Benavides tiene excusa con el corte de que se fue la luz. Ah, ok, listo. Gracias, Andrés. Vamos a colocar aquí, padrón. Bueno, ahí les compartía el link de la pizarra y vamos a compartir desde acá, desde la pantalla principal. Pero primero, el primero es ponernos en manos de Dios. Hoy que finalizamos una semana más de actividades y estamos finalizando también prácticamente un mes. Último viernes ya de este mes, creo. Un segundito, sí. Pero digo esto acá. Bien. Esta es la oración del día de hoy, septiembre 24. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hoy vamos a leer el libro de Juan, capítulo 12, versículo 24 al 25. Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. El que se apega a su vida la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. Amado Padre que estás en el cielo, anhelamos ser tus hijos y acercarnos más y más hacia la vida eterna con toda su bondad y verdad. En tu amor hacia nosotros, tus hijos, bendícenos mientras caminamos en la tierra bajo intenso estrés o tentaciones. Guárdanos, Señor, de desviarnos por el mal camino y permite que lo que has sembrado en nuestros corazones crezca hacia la perfección, para para gloria, y honor tuyo. Que nuestros corazones siempre se alegren al saber que nuestra lucha y nuestros padecimientos no son en vano, que si somos fieles podemos dar el fruto de la justicia. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien. Lo último que decíamos, no les entro a justificar ahorita la actividad de ayer porque no la he revisado. Algunos grupos que me la enviaron al WhatsApp particular lo hice, pero el resto no. Entonces no me gusta empezar así hasta que no todos tengan los resultados. Lo haremos el día lunes, tomaremos ahí unos 10 minuticos de la hora de clase, si nos toca el lunes, para socializar las respuestas correctas a cada una de esas preguntas, tanto 5 horizontales como 5 verticales. Bueno, en la última clase estuvimos hasta aquí, presentando a través de la observación del videíto de 3 minutos y algo, las implicaciones del uso indiscriminado a veces o intencionado otras del ácido nítrico, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo les recordaba que esta fórmula era la que usualmente manejábamos y asociábamos a esa estructura que es un ácido oxácido. Como todos los ácidos oxácidos son ternarios, pero ese orden obedece, entre otras razones, no para satisfacer el orden de una expresión general, sino por aquello de la organización en la mayoría de los casos, en virtud de la diferencia de electronegatividad o lo que es lo mismo, en diferencia de la posición en que cada elemento participa en el grupo. Entonces, tuvimos a bien recordar el estado de oxidación, mencionamos algunas excepciones de esta regla, en los nombres del tipo común, tercer caso, y establecimos que como se llama nítrico,
y termina en ico, suponíamos que era el estado mayor, uno de los estados mayores de oxidación. Trabajamos aquí con el 5 y aquí con el -2 como todo óxido. Y lo hidratamos con 18 gramos de agua, que era lo que se refería el ingeniero con 98% de pureza y un poquito de agua, ¿cierto? Ese poquito de agua más o menos se establece en 18 gramos por mol, ¿cierto? Por mol. Entonces, en esa situación tendríamos el óxido nítrico con agua, me da la formación de 2 moles de ácido nítrico, ¿cierto? Y en ese ácido nítrico, como hay adición de agua, podemos nosotros sectorizar en forma aniónica y catiónica la estructura interna. A bien tuvimos separar el grupo hidroxi o hidróxido, que nos decían en años anteriores, con el grupo del óxido nítrico, manteniéndose la terminación ico porque su estado de oxidación no va a cambiar, incluso en los aniones o cationes que pueda tener un compuesto. Aquí calculamos y nos decían que la sumatoria de estos estados de oxidación me daba un +1 y la sumatoria de estos estados de oxidación me daba un -1. Por eso cumplía, entre otras razones, aquella fórmula específica por sumatoria de cargas que me da 0 en todo compuesto inorgánico en este caso, ¿verdad? En ese sentido, la nitración me establece, sería lo segundo por recordar. Lo tercero por recordar, me establece cuánto necesito por mol de ácido nítrico para que interactúe con el alcano. Entonces podemos empezar diciendo que las proporciones son únicas. Un mol de alcano abierto o cerrado, un mol de ácido nítrico en forma iónica, para entender por qué se forma agua. Vamos a utilizar esta estructura que recordábamos la clase pasada. Un mol de ácido nítrico me iba a generar un mol de nitroalcano y en consecuencia un mol de agua, ¿cierto? Esas van a ser las proporciones mínimas. Si se requiere el uso de mayor cantidad, pues tendríamos en cuenta qué tanto duplicamos o triplicamos o qué tanto disminuimos. Pero esas son las proporciones iniciales. Un cuarto elemento a tener en cuenta en ese proceso es que las roturas usadas en reactivos para obtener esos productos pueden tener las dos referencias que hemos venido utilizando a lo largo de orgánica. La primera referencia podría ser simétrica para todos aquellos alcanos cerrados o que posean la misma cantidad de carbonos clasificados según el tipo de unión. Ejemplo, en el etano, ahorita revisamos eso. ¿Qué pasa con el etano? Entonces pueden ser simétricas o si el alcano posee isómeros posicionales, que es una, digamos, una alternativa de la isomería también, podemos utilizar roturas asimétricas o heterolíticas, como mencionábamos, ¿verdad? Simétricas o asimétricas depende de lo que la situación me indique. Serían los 4 elementos a tener en cuenta. Que el ácido nítrico que utilicemos así, de esta manera, de pronto no voy a entender por qué se forma agua como producto secundario. ¿Lo podemos usar? Sí, pero no es consecuente con el proceso. ¿Por qué termina siendo un NO2 el que entre y por qué termina formándose agua? Entonces allí nos quedaría como difícil poder explicar eso. Por eso lo utilizaremos de esta manera. Segundo, tener en cuenta que eso me daría 0 al neutralizarlo, que estas son las proporciones generales y que las roturas o son de un tipo o son del otro. Además, mencionamos allí este término. Además de las isomerías que hemos de pronto venido mencionando,
isomería molecular, isomería funcional. Vamos a anexar otro dato. Es muy probable que en los ejercicios trabajemos isomería de tipo posicional. Aquí con este término posicional debería estar pensando en los números que me indican dónde están los grupos funcionales. No es lo mismo decir, digamos en fórmula estructural, buteno a decir 2-buteno. 2 como, no como cantidad, sino como posición del grupo, en ese caso del grupo funcional. A eso me refería aquí. Esa isomería posicional la tendremos en cuenta si analizamos la ubicación del grupo funcional, en este caso del grupo nitro, que sería el sustituyente inorgánico. La ubicación, y en la ubicación utilizaremos los números según el sentido que tengamos. Por ejemplo, un segundito, me disculpan, un segundito, por favor. Tenía allí un inconveniente con el audio. Bien, en ese caso tendríamos nosotros aquí que proponer algunas situaciones. Como es el primer ejercicio que vamos a trabajar de este proceso, supongamos me dice, vamos a indicar todo. Etano, para empezar con este, con ácido nítrico. Pero resulta que en este proceso no hay catalizadores, por lo que mencionamos del ácido. Siempre en este proceso vamos a obtener dos productos, como habíamos dicho. Me entenderán que este espacio es muy pequeñito aquí para escribir, entonces nos toca hacer esto. Bueno, si regresamos aquí a las condiciones, nos estaríamos referenciando a estas últimas dos, que son los productos. El principal es el nitroalcano y el secundario siempre será agua, ¿cierto? Siempre será el agua. Bueno, pero en el etano los dos carbonos son iguales según la unión. Este carbono de la derecha se une a un solo carbono, el de la izquierda, una vez. El de la izquierda se une al de la derecha, una vez. Ambos son primarios. Separamos aquí, según las necesidades de hidrógeno, 3 para cada uno. Entendemos hasta allí que los dos carbonos son del mismo tipo, por dos razones. Según la unión, primera razón, y según la cantidad de hidrógeno que tengan cada uno, segunda razón. Cada uno de ellos pues tendrá 3 hidrógenos.
como la distancia carbono-carbono es la misma, 109, hibridación 4sp3, tenemos la opción de romper una sola vez. Pero este proceso requiere el ácido nítrico, como decíamos, ionizado. Entonces sería OH unido al dióxido de nitrógeno o al grupo nitro a través de un enlace simple. Va a producir. Si este carbono tiene 3 hidrógenos, los mismos que este, pues nos va a dar igual romper en cualquiera de los dos, pero no entre los carbonos, sino carbono-hidrógeno. Razón que el carbono está en el grupo 4, mientras que el hidrógeno está en el grupo 1. Entonces es más fácil sustituir al que menos electrones tiene, en este caso pues el hidrógeno. Entonces el proceso que vamos a utilizar aquí es simplemente el hidrógeno sale y una de estas dos estructuras entraría a reemplazarla. El hidrógeno, generalmente recordando, si fuese heterolítico, sería positivo. Y el NO2, mire, el NO2 es positivo, dado caso fuera heterolítico. Pero como no es heterolítico, sino homolítico, porque estos dos carbonos son simétricos, rompemos homolíticamente. Rompemos aquí una vez o en cualquiera de los otros 5 hidrógenos, pero una sola vez. Rompemos aquí. El hidrógeno se uniría con el OH para obtener 18 gramos de agua. Los mismos 18 gramos que nosotros habíamos recordado para obtener el ácido nítrico. Se van a formar como producto secundario acá, en la nitración. Y el grupo NO2 tomaría su lugar. O sea, restablece el enlace roto, ¿cierto? Se rompe uno para restablecer con otro. Y se me originaría, en ese sentido, CH3, el de la izquierda, el enlace simple que me une a los dos carbonos queda exactamente igual. Pero el carbono número 1, en este caso, que adquiere la categorización de número 1 porque es quien tiene ahora el grupo funcional, que sería el grupo nitro, CH2. CH2, pero con la presencia del NO2. Y ese enlace nuevo se restablece, vamos a colocarlo de otro color, se restablece porque aquí quedaría un electrón y aquí quedaría un electrón. Esos dos electrones me restablecen este verde que colocamos allí. Y como producto secundario, agua, un solo mol, H2O. Revisemos proporciones. Un mol de etano. Miren lo que decíamos aquí. Un mol de etano. Un mol de ácido nítrico sería este. Me formaría aquí un mol del nitro alcano, ahorita decimos cómo se llama, y un mol de agua. Cumplimos con lo que me establece proporciones mínimas de tipo simétrico, ¿cierto? Pero ¿cómo se llaman? Porque me están diciendo ¿qué se obtiene? Bueno, se obtiene esto ahora. ¿Cómo se llama? Como este es el carbono número 1, en orgánica no se acostumbra a indicar la posición número 1 cuando se encuentre en el número 1. Entonces yo puedo decir a esto nitro, que sería el nombre de ese catión, entre comillas, indico la cantidad de carbonos que posee la cadena, et, nitro, et, y como los enlaces
o en este caso el enlace que mantiene unido a los dos carbonos sigue siendo simple, colocaremos aquí nitroetano, ¿cierto? Nitroetano y agua. Si el rompimiento es que usted lo indique en este carbono, no en este, sino en este, pues la estructura sería la misma, porque como los dos carbonos son primarios, da lo mismo romper en este que en este, como habíamos dicho. O sea que aquí no hay, profe, isomería posicional. Por eso la escribí de última, para evitar situación, vamos a colocarla entre comillas. No siempre sucede, pero sucede. ¿Cuándo no sucede? No sucede cuando los carbonos son exactamente iguales, caso etano, o cuando son cerrados, propano, del propano en adelante. De esa manera sucede este proceso hasta aquí. Me voy a ir a la pantalla. Hasta allí, ¿alguna pregunta? Hasta allí, ¿alguna pregunta con ese primer ejemplo? ¿Algo que comentar? Hola, hola. ¿Alguna pregunta hasta allí? No, profe. Ok, Carlita. Jesús David, Isabela, Andrés Felipe, Luis. No, pero por mi parte ninguna pregunta. Sí, señor Jesús, cuénteme. No, por mi parte ninguna pregunta, profe. Todo claro. Ajá, sí. Listo. Bueno, ese dado caso fuesen los dos carbonos. Pero si no lo es, ¿qué pasa? Por ejemplo, propano, que es el siguiente, alcano. Como estamos en nitración, ácido nítrico. Produce. No sabemos. Cuando el ejercicio lo proponen de esta forma, decimos nosotros generalmente, lo dejamos abierto. Abierto no porque el alcano sea abierto, sino que yo dejo a la libre interpretación. Y yo me doy cuenta que en el propano hay dos tipos de carbonos, según la unión. Serían dos carbonos primarios. De los tres, analizamos dos carbonos primarios y tenemos un carbono secundario. Entonces, como hay dos tipos de carbono en la misma estructura, no me va a dar un solo producto. Me puede dar hasta dos alternativas diferentes. Razón, hay dos clases de carbono. Aquí me daría el mismo. ¿Por qué? Porque hay dos carbonos iguales, que serían los extremos. Pero en el carbono secundario, el rompimiento, ni la posición, ni el nombre será de la misma manera. Pues este ejercicio puede tener, o esta situación puede tener hasta dos alternativas diferentes. Vamos a hacerlas ambas. En este caso, aquí sí se cumple la isomería posicional. Nitropropano no es lo mismo que 2-nitropropano. Ellos dos serían isómeros. Entonces, aquí existe una isomería posicional. Vamos a explicarla. Primera opción.
vamos a utilizar esto, que los dos carbonos sean primarios. Sería este, ya este secundario y este. Como es un alcano, enlaces simples. Y como los dos carbonos son iguales, vamos a quitar ese asterisco de aquí para que no te me confundas. Como estos dos carbonos son iguales, este y este son iguales, va a dar lo mismo. Entonces separemos uno de los dos, separemos los hidrógenos para entender cuál es el que sale y quién es el que es sustituido. Y este lo saturamos normal, CH3. El secundario lo tenemos en cuenta para el segundo producto o la segunda alternativa, CH2. Aquí, hidrógeno, hidrógeno, bueno, hidrógeno. Fíjate que este CH3 y este CH3 son iguales, lo que decíamos aquí, los dos carbonos son primarios. Entonces, eso lo sometemos a la reacción del nítrico, pero de forma iónica. OHNO2 simple va a producir. Sustituimos, reemplazamos, modificamos, cambiamos, como le quieras decir, cualquiera de estos tres hidrógenos por un grupo nitro. La razón es que la proporción es 1:1. Por eso solo rompemos una vez. Pero no siempre va a ser una vez. En alcanos sí, pero en alquenos, alquinos, incluso los siguientes pueden ser de varias maneras y de varias cantidades. Rompemos una vez de manera simétrica este carbono. Con respecto a este es igual, pero con respecto a este ya no es igual. Por eso el rompimiento aquí tiene que ser de otra manera, porque tiene menos hidrógenos que este. ¿Sí ven? Entonces rompemos aquí de manera simétrica una vez. Rompemos aquí simétricamente una vez. El hidrógeno se une con el OH. ¿Cierto? El OH. Y el NO2 reestructuraría el enlace nuevo con el carbono. ¿Cierto? Uno entra, otro sale. Establecemos aquí CH3. Enlace simple, CH2. Enlace simple. Este que es donde hicimos la sustitución, vamos a dibujarlo de otro color. CH2 que quedan presentes allí, el de arriba y este inferior. El enlace nuevo sería entre el que tenía el carbono con el que trae el grupo nitro, la posibilidad. Y allí entraría el NO2. Y agua. H2O. Si de pronto tú estás pensando, pero profe, ¿pero por qué el hidrógeno no se une con el NO2? ¿Cierto? No se puede unir con el NO2 porque no me estructuraría el ácido nítrico. Si estás pensando en que se puede reagrupar el ácido nítrico. ¿Por qué? Por lo siguiente. Voy a irme aquí atrás para no modificar esto. Si usted me dice esto, HNO2, te lo coloqué al ladito de la categorización esta de carga neta. El oxígeno trabaja con -2. El hidrógeno trabaja con +1. Eso me implicaría que el nitrógeno trabajaría, para que esto se cumpliera, el 0, carga neta, debería trabajar con 3. Entonces ya no sería nítrico. Y no estaríamos en una ecuación, inicial de combinación, sino por redox.
Y fue lo primero que dijimos. No es redox porque mira, los estados de oxidación no cambian ni en el proceso de formación ni en el proceso de ionización, ¿verdad? No va a cambiar los estados de oxidación. Es porque hacerlo al final. No hay lugar a eso. Vamos a ahorrar esto para que no te me confundas con esa posibilidad. Aunque usted pudiese estar pensando en eso, pero si igual se va con el OH, también se puede ir con el NO2. Pero ya sabemos por qué no se puede ir con el NO2. Nombre para esto. El mismo argumento que dijimos para esto. No decirlo es decir dónde está. Así suena contradictorio. No decirlo es decir dónde está. Entonces, este señor, para terminar, se llama nitro. Nombramos primero el sustituyente inorgánico. Nitro, la cadena principal, ¿cuántos carbonos tiene? 3. Entonces, prop. Y los enlaces que unen a esos 3 carbonos son simples. Entonces le llamaremos nitropropano. Y agua. ¿Cierto? Bueno, 7:30 en punto. El lunes, si nos toca clase, trabajaremos esta segunda alternativa. Voy a colocar aquí un asterisco para indicar que esto no lo hemos explicado. Simplemente, profe, este NO2, páselo aquí. Sí, pero este sería ya un CH3. CH3 y aquí me quedaría un CH. Eso lo vamos a demostrar en la próxima clase. Les agradezco e insisto, pedirles disculpas por haber perdido esos 20 minutos iniciales. Que mi Dios me los bendiga. Nos vemos entonces, Dios mediante, el lunes. Chao, profe, que pase bien. Igual, profe, que pase chaito. buen día. Chao, igual. Chao, profe. Chaito, compañero, que esté muy bien.